Y bueno, buenos días con todos, gracias por la invitación y bueno, primero felicitarlos por el interés en el tema que nosotros como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una agencia más del Sistema de Naciones Unidas, venimos trabajando con el Ministerio del Ambiente tratando de apoyar esta necesidad que no es solamente el Perú, es un tema nuevo, relativamente nuevo, digámoslo así, porque recién estamos preocupándonos por cómo gestionar de manera más adecuada las cosas que hacemos y el impacto con el medio ambiente. Entonces, las leyes, la Ley General de Residuos Sólidos es la segunda modificatoria que tiene y reglamento también de manera compleja y tiene que ir acompañada a los avances tecnológicos que van desarrollándose y van evidenciándose a nivel internacional, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante que recuperemos lo avanzado ya en este momento. Por ejemplo, y voy a mencionar algunos casos sobre ejemplos puntuales que ya los hemos probado con el Estado y que solo necesitan ser implementados y fortalecerlas a las autoridades que en este momento son responsables de la gestión de residuos sólidos, las municipalidades, por ejemplo, que de bien a mal no tienen el único ingreso que ellos pueden asignar para poder invertir en residuos sólidos es lo que ellos mismos recaudan por arbitrios, porque tiene una lógica de ese sentido. Entonces habría que pensar en algún tipo de instrumento financiero que les permita a ellos gestionar. Eso en la ley no está, entonces es algo que deberíamos de trabajar y que ya lo hemos analizado con prototipos en algunos proyectos con el MINAM, pero que requieren ya más detalle y obviamente una normatividad que permite y facilite esta asignación presupuestal. Pero además, la generación de incentivos para poder desarrollar estas iniciativas, ¿no? Y voy a hablar ahora, de alguna manera, apoyando lo que acaba de mencionar Lisette con el tema del ecobono. O sea, el ecobono funciona para empresas grandes, pero no olvidemos que, por ejemplo, a través de los segregadores hemos probado mucho, por ejemplo, incentivos como que las municipalidades disminuyan el cobro de los arbitrios a las familias que se inscriban en sistemas de reciclaje en casa y se lo entreguen a los recicladores formalizados. De esa manera estás creando empleo sostenible y justo. Los recicladores están adquiriendo más residuos que ellos pueden después comercializarlos y mayores ingresos, pero de alguna manera estamos también económicamente generando un incentivo para que las familias reciclen en casa. En el caso de Arequipa específicamente, sin temor, creo que fue 5% en la reducción de sus arbitrios y tuvo éxito. Pero eso además, y lo menciono por el tema que mencionaron que esto podría después cobrarse en agencias públicas por la operatividad de la forma del cobro. Y es que analizamos que, por ejemplo, y bueno, no sé si hay un colega del Ministerio de Economía y Finanzas que es el que finalmente opina sobre el tema del uso de recursos del Estado. En el caso de los arbitrios, como son recursos recaudados de los mismos trabajadores, que además tienen que ser invertidos para la gestión de residuos sólidos, el ciclo se cierra y el MEF no opina. Entonces, ese 5% en teoría es utilizado, es descontado del ingreso de las familias que pagan el arbitrio, finalmente es no invertido por la municipalidad porque disminuye el gasto que tiene que hacer en la gestión de residuos sólidos, porque ya ahora el que recoge es el reciclador y no tiene que inclusive pagar el relleno sanitario porque se está reciclando más. Mientras más se recicle, menos va el relleno sanitario, ellos menos pagan de dinero a la empresa que cobra esos servicios. Entonces el sistema es cerrado. Eso en Arequipa ya está funcionando, pero para poderlo formalizar, o sea, no se imagina, estuvimos creo 2 años convenciendo a la municipalidad que aplique ese ejemplo. Entonces, bajo una ley, bajo una modificación legal, podría hacerse más bien obligatorio o permitir a las municipalidades que quieran acceder a ese sistema a hacerlo de manera sin desarrollar mucho análisis. Para eso, además, el Ministerio puede acompañar en el asesoramiento a todas las municipalidades de cómo aplicar y calcular inclusive el monto, el porcentaje, ¿no? Y permitir ese anuncio. Y el ecobono ya funcionaría más para empresas grandes que ya se dedican a la comercialización y de esa manera no estamos obviando a ninguna de las empresas grandes que se dedican al reciclaje y al hecho no.
En el caso de Arequipa, por ejemplo, y regresando, disculpen, pero estoy yendo en desorden, pero de los artículos que como tal cual los habían tocado, nosotros hicimos una prueba de con el mismo reciclaje que hacían las personas, construir las bolsas para que las empresas o las personas que segregaran tengan bolsas diferenciadas, y el problema era, para comenzar, la bolsa salía de un solo color, así es que era bien difícil sacar dos colores de bolsas que los recicladores puedan distribuir. O sea, simplemente derretíamos el plástico en una máquina y salían anaranjadas, y no es porque las pintemos anaranjadas, salían así. Entonces, promover de esa manera, bueno, tendría que hacer, no tendría que ser cargado a los recicladores, sino un sistema mayor. E inclusive, cuando compramos la máquina, que fue relativamente cara, desde el punto de vista económico, ni en la provincia de Arequipa se justificaba el uso de la bolsa. Entonces, de repente es más adecuado trabajar con otro tipo de alternativas, como lo mencionó el Ministerio del Ambiente, Maya Raciel, porque además de esa manera lo que tú estás haciendo es dejar de usar plástico. O sea, son bolsas que se pueden reutilizar y reutilizar para poder hacer el sistema de reciclaje. Finalmente, o sea, hay que comenzar a articular las normas que ya están saliendo, y ahí es importante esto de los puntos saludables, no solamente para los residuos domésticos, sino también comenzar a pensar en residuos peligrosos, residuos de construcción, ya sean de construcción, inclusive hospitalarios. O baterías, por ejemplo. Nosotros, y si me disculpan si ofendo a alguien, nosotros mismos en nuestros hogares utilizamos residuos peligrosos hospitalarios, o sea, medicamentos, qué sé yo. Es más, podemos ir a comprar pesticidas para nuestros jardines. ¿Ya? Nosotros mezclamos los residuos peligrosos, venenos y demás hospitalarios y de construcción en los residuos domésticos. Pero no hay, o sea, pero si aún así hubiera, o sea, no existe desarrollo un sistema donde yo pueda llevar esos temas. Entonces, hoy día hay estos puntos ecológicos para, por ejemplo, residuos forestales, para residuos domésticos simples, pero hay que comenzar a promover el uso de los residuos, de los otros tipos de residuos. Pueden ser los mismos hospitales. Los hospitales podrían comenzar a revisar, o las postas médicas, recibir los residuos hospitalarios que se generan en casa, pero hay que generar la norma que lo permita, ¿no? Porque en teoría no se podría hacer en este momento, y ellos no están autorizados a recibirlo. Obviamente estoy de acuerdo con el tema de que cada 200 metros no es fácil. Sin embargo, yo creo que la norma podría ser de alguna manera no es discriminatorio, sino por ser en diferentes etapas. Si hoy día vamos a un parque de Miraflores, probablemente están a cada 50 metros hay residuos para no diferenciados, pero hay botes de residuos cada 50 metros en un parque. Probablemente hay zonas donde ni siquiera llegan a 500 metros. Y la otra necesidad es qué pasa con todo el sistema para las zonas que no son urbanas, sino semiurbanas, y obviamente rurales ni qué pensar. O sea, ahí todo se está yendo a los ríos o a los recursos, al medio ambiente. Entonces, son todavía vacíos que todavía necesitamos analizar y poder implementar. Bueno. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, realmente hablar de residuos es bien amplio. Voy a tratar de ser conciso. En el tema de los contenedores a 200 metros, primero que es un tema de mucha inversión para las municipalidades. Creo que ese dinero podría ser bien utilizado en los programas de segregación antes de colocar los contenedores. En segundo lugar, el tipo de residuos que se generan en las calles es más residuos que no son reaprovechables, más que residuos reaprovechables. Entonces, no hay como mucha lógica en colocar contenedores para residuos aprovechables. Más yo creo que sería colocar estaciones de reciclaje, que son puntos estratégicos en las ciudades, sí, con la nueva
norma técnica peruana que ya, bueno, ya no son 7 colores, son 4 colores para residuos municipales, que es mucho más funcional. Creo que por ese lado está bien. Con la participación, que es algo que no hemos tocado todavía, quizá con la participación de las empresas privadas. Las empresas privadas tienen mucho interés en aportar para estos puntos de estaciones de reciclaje. ¿Por qué? Porque precisamente muchas empresas son generadoras de grandes cantidades de residuos, que eso lo vamos a ver más adelante en el tema de REP, pero no están comprometidos en recuperar lo que generan. Quizá ya en otros países está mucho más avanzado el REP. Hay algunas empresas que, por ejemplo, acá ya tienen metas de recuperación. Si yo estoy generando en mis envases 50 toneladas de PET al año, yo tengo una meta de recuperación del 50% de mis envases, invirtiendo en estaciones de reciclaje, dando asociaciones de recicladores, implementando centros de acopio. Yo creo que por ahí sería un poco más la figura. ¿Qué más? En el tema de... había anotado por acá algo más. No, justo en lo de la segregación. Bueno, entonces, viendo este tema de lo de la segregación, primero que creo que es no necesariamente los residuos que ya son separados o segregados van a limpieza pública. Los residuos que ya están separados van hacia otro nivel, que es la recolección selectiva, que entran las empresas operadoras y las asociaciones de recicladores. No es el limpieza pública la que recoge este tipo de residuos ya clasificados, ¿no? Porque si no, agarrarían y llevarían al relleno sanitario, que sería algo ilógico, ¿no? En el tema de las bolsas, sí, ahí yo soy bien claro. Creo que hay muchas alternativas al plástico. Primero, que ya está la ley, el reglamento ya fue prepublicado y yo creo que en una semana se va a aprobar el reglamento de la ley 3884. Entonces no hay como mucha coherencia de estar promoviendo el uso de bolsas plásticas. Ya lo dijeron, Lisette, con algunos temas de malla, Rachel, nosotros tenemos experiencia como Ciudad Saludable en Chincha, que hemos utilizado costales. Miraflores hace muchos años que no utiliza bolsas, porque todos tenemos algún envase, contenedor o algo en las casas que puede ser reusado y no es necesario usar bolsas plásticas. Entonces yo creo que por ese lado sí, el tema de bolsas plásticas no es como muy recomendable, ¿no? En el tema del ecobonus, es interesante la idea como para hacer el trabajo con entidades públicas. Creo que se puede hacer un trabajo mucho más, un estudio más detallado, que es importante. Pero sí quería enfatizar justo en el tema de los recicladores, porque precisamente ellos son la cadena. Hablamos mucho de economía circular, pero sin tomar en cuenta recicladores. Y los recicladores son la cadena, la base de toda la cadena del reciclaje. O sea, no son visibilizados en toda la cadena. Hablamos muchas veces de los acopiadores, de la empresa, pero los recicladores, que son los que hacen el trabajo de segregación, de recuperación, o sea, no se los toma en cuenta. Yo creo que por ahí también se puede hacer un trabajo más arduo con los recicladores. Nosotros hicimos un estudio hace 10 años, se encontraron 108.000 recicladores a nivel nacional. Entonces, con el censo que está haciendo el MINAM vamos a tener datos mucho más exactos, ¿no? Para poder tomar algunas decisiones ahí. Creo que la OEFA no entraría en este tema de competencias. La OEFA está más, según la ley, para lo que son infraestructuras, ya sean de valorización material, energética, centros de acopio, planta de compostaje, ver el tema de botadero, rellenos sanitarios. La OEFA va más por ese tema y no tanto el tema de segregación. Bueno, el MINAM es más la autoridad por ese lado, ¿no? En el tema del REP, lo que son los productos priorizados, y el MINAM tiene productos priorizados, que es neumáticos, baterías de plomo ácido y envases y embalajes, que son los 3 temas que ya lo tiene el MINAM identificados. Entonces creo que se tendría que trabajar con eso. En lo que se habla sobre el tema de
de dar al MINAM que sea quien va a ver el tema de la fiscalización y eso en REP. La ley de plástico lo dice que va a ser INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de la Calidad son los que van a acreditar y van a ver todo este proceso de los laboratorios y estar chequeando todo el tema del producto que se va a utilizar, ¿no? Que es lo que habla la ley. Igual ahí también yo creo que la UEFA no tendría mucho que hacer, ¿no? En el tema de control y fiscalización. Está más el MINAM y está más produce, como ustedes lo han colocado, ¿no? Eso es en cuanto a lo que ustedes habían propuesto, que es algo muy general, porque hay muchas cosas de lo que se puede hablar. Por ejemplo, acá en lo que ustedes también ponen, que el 15% de material reciclado en su cadena productiva, hay envases que ya tienen hasta el 100% en lo que es PET, pero no entiendo mucho en qué otro tipo de productos, si ya estamos hablando de los priorizados, que son baterías, neumáticos, cómo vamos a utilizar productos reciclados en ese tipo de productos priorizados. Entonces se tendría que igual, o sea, hacer un estudio más detallado sobre eso, ¿no? Y sí, bueno, ya me metería un tema más a temas generales. En el Perú existen 295 asociaciones de recicladores que están inscritas en registros públicos. 264 ya trabajan en programas de segregación. Entonces, vuelvo a repetir, creo que más el tema va en fortalecer los programas de segregación que ya tienen las municipalidades. Y otra cosa que sí es importante, y lo venimos hablando hace muchos años, es controlar el dinero que ingresa a las municipalidades por el plan de incentivos. Lamentablemente, el dinero que ingresa a las municipalidades no es reinvertido a los programas de segregación. Entonces, ¿para qué las municipalidades gastan dinero, invierten, ganan y lo entra a la caja chica y lo mandan a otro lugar? Entonces, eso no va a dar resultado nunca. Entonces, yo creo que ahí sería un poco el trabajo también de ver cómo se puede mejorar. Hablaron por ahí el tema del Tecnopor, bueno, que eso ya está dentro también de lo que es la ley de bolsas plásticas y envases, y Tecnopor, bueno, se va a trabajar ahí. El tema de Surco, bueno, ya lo dijo Lisette, y no significa de que Surco, porque ya tiene ese programa, hay mucho subsidio también ahí, no es de que eso sea rentable. O sea, hay mucho subsidio en el tema dicen de que es un distrito agrícola. Exacto, o sea, porque la figura es diferente, o sea, hay un trabajo con personal de la municipalidad, con bienes de la municipalidad, con personal en planillas, con gastos de combustible, o sea, hay muchas cosas. Y la figura es diferente con el trabajo con recicladores, es muy diferente. O sea, no podemos comparar eso. La morosidad sí es un tema muy delicado, entre el 70 al 80% de morosidad en nuestro país. Entonces, igual, ahí se tiene que trabajar mucho el tema de pagos, ¿no? De cultura de pagos. Y finalmente, el tema de microplástico, ¿no? Que bueno, es un tema que usted lo habló hace un momento, la preocupación de otros países, y yo creo que este tema se tiene que trabajar mucho en nuestro país, porque somos un país rico con recursos hidrobiológicos, y se debe ser mucho más exigente y mucho más trabajo, sobre todo en la zona costera. El 80% de los residuos que van al mar se generan en la zona continental, pero en los programas de segregación todavía no están trabajando muy bien, pero además hay mucho trabajo por hacer, por ejemplo, en los pescadores artesanales, que son miles de pescadores artesanales que generan residuos dentro del mar en sus labores cotidianas. Entonces, trabajar eso, somos un país turístico, pero no veo, por ejemplo, en toda la zona, nosotros tenemos un trabajo en Paracas, San Andrés, Pisco, pero necesitamos mayor presencia, por ejemplo, el MINAM, de empresas que puedan aportar y tener esfuerzos y unir alianzas para sacar adelante estos programas, ¿no? Muy bien, eso, muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario puntual con respecto a donde se propone en el artículo 33, menciona sobre, ¿no?, los almacenamiento. Creo que eso debería ir netamente a la parte de almacenamiento, ¿no?, como se refiere, ya que el artículo 33 solamente se refiere al tema de segregación.
O sea, el acto de segregación se refiere en la fuente que yo ya clasifico mis residuos y yo simplemente ya llevaría esos residuos a un lugar de almacenamiento, ¿no? Que ya sería la disposición, ¿no? Entonces, me parece que eso de ahí ya no debería ir en el artículo 33, sino debería ir en el artículo 36, ¿no? Que es el tema del almacenamiento. Inclusive ahí lo menciona, la implementación de los contenedores toma en cuenta lo previsto en el artículo 33 de la presente ley. Entonces, justamente ahí en almacenamiento ya se menciona que hay diferentes lugares donde se puede disponer los residuos según justamente la norma técnica peruana de colores, y ahí se podría de repente incluir, concuerdo con lo que dijo Eduardo, con respecto ya a estaciones de disposición, ¿no? De almacenamiento, como puntos ecológicos, etcétera. Creo que ahí en segregación ya no debería ir ese párrafo, ¿no? Muy bien. Juan, tiene la palabra Ángela Matamoros. Bueno, muchas gracias a todos porque, bueno, yo tengo un perfil un poco más ingeniera, he hecho una maestría en ingeniería, pero también un poco de urbanismo. Y bueno, no estaba muy enterada de las leyes tampoco. Entonces, quisiera hacer una pregunta si es que existe una ley, según lo que he escuchado, que diga que tenemos que las municipalidades están obligadas a separar, a hacer una colecta separada de específicamente. Por ejemplo, en la Unión Europea ellos han hecho ya muchos avances en las normativas y ellos dicen que van a segregar, que es obligatorio en todos los países colectar de manera separada el papel y cartón, los vidrios, metales y plásticos. Y en un futuro ya va a ser obligatorio los productos de limpieza, productos textiles y biodesechos. Entonces mi pregunta es si es que hay una norma que los obliga a las municipalidades a hacer esa colecta. Pero el problema es que yo no lo he visto, al menos vivo en Jesús María y ni siquiera hay una colecta, ni siquiera separada de productos reciclables y no reciclables. No hay dónde ponerlos. Si yo quiero reciclar, no tengo dónde hacerlo. Tendría un tema de fiscalización. En todo caso, en el artículo 33, pues si es que tal vez esa normativa aún no lo indica de manera precisa, sería decirles a los municipios que tienen que tener una colecta separada, al menos de los materiales no reciclables y los materiales reciclables. Respecto a los 200 metros, concuerdo totalmente con los que han participado y, bueno, técnicamente no es conveniente. Yo creo que sería más ver el lado de densidad poblacional y también verlo por áreas, ¿no? Densidad de habitantes por metro cuadrado, y que las municipalidades estén obligadas tal vez a poner puntos de acopio, de almacenamiento para las personas en lugares donde hay una alta densidad poblacional, porque si bien los distritos no creo que en todas partes sea necesario poner cada 200 metros, creo que no es viable. Y complementando lo que decía los que han hablado anteriormente, que sí, efectivamente, esa parte sería más la parte de almacenamiento, al artículo 36, porque es importante que al menos en las municipalidades se pongan estos puntos de acopio de papel y cartón, plásticos, metales, y que las personas tengan al menos la opción de poder ir ahí a botar sus desechos. Y yo creo que también eso facilitaría que los recicladores vayan y ya no tengan que hurgar en la basura buscando botellas, buscando papeles, sino que vayan directamente a este punto y puedan recolectarlo, ¿no? Bueno, eso tengo. Y después, respecto a la sanción, me parece muy buena la iniciativa. Sin embargo, yo creo que habría que poner ahí a quién vamos a sancionar, porque si bien hay distritos que sí cuentan con tachos de basura o puntos de recolecta de residuos sólidos, hay otros que no, y las personas no tienen dónde botar sus residuos, entonces los botan donde pueden. No sé si sería bueno, yo creo que es un tema más de fiscalización, porque veo que las normas están, pero no se están cumpliendo. Sobre la tarjeta bonus, yo concuerdo con el señor Álvarez, Jorge Álvarez, sí, porque me parece que sí, efectivamente, los incentivos deberían ser más para las familias y ser pagados en el tema de los arbitrios, ¿no? Porque justamente las personas
muchas de ellas se niegan a pagar los arbitrios porque ven que la gestión de la municipalidad tampoco les ayuda mucho en eso. En el caso de mi familia, muchas veces mi papá paga los arbitrios, sin embargo dice no sabe realmente si está pagando por un buen servicio. Yo creo que el incentivo en esa parte sería muy bueno trabajarlo con los recicladores también. Y respecto a... Bueno, creo que esas serían más que todo mis observaciones. Y una última que pues no está en las normas que han puesto es ver el tema del... que se bota mucha comida en los distritos, sobre todo en los supermercados, la comida, cómo hacer que estos residuos orgánicos puedan ser utilizados por la población. En Europa, especialmente en Francia, lo que se hace es que los supermercados están obligados a donar la comida que está a punto de vencerse o a punto de que aún es comestible, los tienen que donar a asociaciones, ONGs, para que ellos los repartan con las personas indigentes o con las personas que lo necesiten. Me sorprende que en nuestro país haya un 50% de residuos orgánicos. O sea, habría que ver un tema ahí también de gestión de residuos orgánicos. Gracias. Gracias, congresista. Bueno, respecto a la iniciativa legislativa de segregación, ya hablaron los compañeros de la mesa de trabajo. Yo quisiera referirme, por ejemplo, al proyecto referido a la tipificación de la falta, ¿no? Entonces, yo le entiendo más como que esto debería corresponder al rol fiscalizador que tienen las entidades. En el primer nivel, los gobiernos locales, ¿no? Los municipios. Entiendo que ellos también, de lo que hemos conversado, tienen también ciertos problemas para ejercer, para identificar a los infractores, ¿no? Pero el problema es que si lo judicializamos, el Código Penal con la parte policial y la parte judicial, estaríamos, no sé qué tanto saldría a cuenta castigar este tipo de faltas, que está muy bien que sean fiscalizadas con todos los costos que eso acarrearía, ¿no? Y lamentablemente esto ya es un tema estructural, ¿no? Hay inconvenientes, hay falta de presupuesto en el Poder Judicial y en la policía también, ¿no? Tal vez, ver cómo podemos reforzar el rol fiscalizador de los gobiernos locales, ¿no? Para este tipo de faltas, ¿no? Eso. También se pone en ese proyecto que el Ministerio del Ambiente pone en conocimiento de la ciudadanía las faltas, ¿no? Como les comenté, ¿no? Es un tema de cada entidad fiscalizadora. Nosotros, la función del Ministerio del Ambiente es más que nada normativa, ¿no? De implementación. El ir detrás el señalar que vamos a ir detrás de cada ciudadano que esté en la falta implicaría pues ejercer funciones que no tenemos hoy en día. Estoy de acuerdo que esto debe ser fiscalizado, sí, pero conducido de la mejor manera y que tenga, digamos, los menores costos para la administración pública. Volviendo al tema al problema del río Rímac, ¿no? Que se ha comentado. Esto, bueno, como lo comenté, los problemas de residuos sólidos son transversales y están antes de la emisión, ¿no? Por ejemplo, estas viviendas que están en las riberas. Yo entiendo que por un tema de seguridad ni siquiera deberían estar ahí. Estas viviendas, estas fábricas, estos talleres clandestinos, ¿no? Ahora, eso correspondería a la fiscalización por parte de los municipios, ¿no? Por un tema de defensa civil, de seguridad. Pero eso ya también tiene una implicancia social. ¿Quién retira a toda esa gente que está ubicada en las márgenes, ¿no? Y que son los que digamos generan estos residuos y los emiten indebidamente, ¿no? Al río Rímac, ¿no? Ahí es un tremendo problema que amerita una solución pues ya grande, ¿no? Por ese lado. Respecto a la propuesta de la tarjeta Ecobonus, me parece una buena iniciativa ponerla en mesa. Ahora, claro, hay el punto de que de que tendría que haber la intervención seguramente del MES, porque se trata de presupuestos de las entidades, ¿no? De aquellos ciudadanos que sean acreedores a estos bonos para canjearlos por servicio, ¿no? O tener un subsidio, ¿no? Por ahí se comentó, pues, ¿no? El tema de que eso permitiría de que las familias hagan la labor de segregación
debidamente para que consigan una rebaja pues en los arbitrios. Ese es un punto que me parece ideal. O tal vez incluso, y ya me permito ya pensando en voz alta, no limitarlo solamente a servicios estatales. ¿Por qué no por dinero? Por dinero en todo caso, y que el valor lo pongan pues estas empresas que se encargan de hacer reciclaje, ¿no? O sea, viene un ciudadano común o un reciclador o una pyme, se encarga de llevar y hacer las transacciones pertinentes, ¿no? O lo deja en un punto y a su vez esto pues es derivado pues a quien mejor lo considere, ¿no? Y se le dé un valor por ese tema, por ese producto ya recaudado, ¿no? Ahora, respecto a la iniciativa de NORREP, más que nada comentarles que nosotros tenemos como MINAN, dentro de lo que es la aplicación justo de la responsabilidad extendida del productor, tenemos convenios, acuerdos de producción limpia, ¿no? Que se están implementando. Hoy por hoy tenemos 2 convenios, uno con Coca-Cola y con Bacus, que entre otras metas, ellos se han fijado que en el plazo de un año, desde la firma de su convenio, ellos tienen que tener un 25% de material reciclable en su cadena de producción. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Es que ellos, en este caso Coca-Cola, si a finales de octubre de este año mantiene esa meta de 25% de producción reciclable, tiene derecho a poner este sello ahí en todos sus envases. De acá. Yo creo que es más que nada un tema de enfoque, ¿no? De cambiar el enfoque y de ver cuántas empresas más se suman a esta iniciativa, ¿no? Que digamos que acá hay un punto de coincidencia, ¿no? Entre el proyecto y lo que ya se viene implementando, que es de hace poco, ¿no? Entonces, bueno, el tema también, el punto de que se señala que el laboratorio debe ser autorizado ante el Ministerio del Ambiente, bueno, ese es un tema de competencias que le correspondería al INACAL. Y en lo respectivo a la promoción de la educación ambiental, se señala que el MINAN debe efectuar campañas de comunicación, que ya está determinado en nuestro reglamento, en lo que es educación, pero no está de más ponerlo ahí, no le quita. Y avisos publicitarios, ahí ya chocamos con un tema presupuestario también, ¿no? Qué tan factible sería desarrollar, ¿no? Esos puntos, ¿no? Yo creo que es cuestión de conversar y en buena hora pues que hay estas iniciativas, ¿no? Gracias.